El 31 de octubre de 1517. ¿Alguien sabe qué pasó ese día? Sí, eso pasó. Hay personas que van un paso más allá de que, a pesar de que hay una sociedad entera siguiendo unas ideas, como dice un dicho que no es bíblico, pero dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y ahí, y la sociedad camina así porque otros piensan, ellos piensan, entonces se siguen unas ideas, pero de vez en cuando, y gracias a Dios por eso, surgen hombres o mujeres que comparan sus creencias con lo que la palabra de Dios enseña y ven los grandes errores que hay. El 31 de octubre, mañana es 31, el 31 de octubre de 1517, un hombre, un monje llamado Martín Lutero, después de estudiar la palabra de Dios, encontró graves errores cometidos por la Iglesia Católica, en especial en lo referente a la venta de indulgencias. Y pegó allí en Alemania, en Wittenberg, eh, pegó las 95 tesis con el propósito de que la Iglesia Católica evaluara los errores que tenía, no con el propósito de hacer una nueva iglesia o algo por el estilo, de que sino que se formara un debate dentro de ella, pero que terminó en lo que es llamado históricamente como la Reforma. Eso es siglo XVI. Estamos hablando de hace 507 años. En el 2017 se cumplieron los 500 años de la Reforma, tomados a partir de ese día, 30 de octubre de 1517. Y entre esas 95 tesis que pegó Martín Lutero, hablaba de las ventas de indulgencias y que el Papa utilizaba o se pensaba, según ellos, bueno, realmente no sé si la Iglesia Católica lo piensa o todavía, que el Papa podía perdonar pecados. Y según esta enseñanza, después de la muerte, moría un familiar, entonces se creía, según las enseñanzas católicas, que iba al purgatorio. Entonces, si el familiar acá compraba indulgencias, eso ayudaba a que esa persona saliera rápidamente del purgatorio al cielo, según las creencias. Entonces, había algo así como un dicho que cuando caiga la moneda en el lugar donde ellos pagaban, entonces un alma salía volando. Y realmente fue el negocio de la Iglesia Católica basado en la fe. No es nuevo entonces los que hacen mercadería con la fe. Los religiosos de todos los tiempos, alguna parte de ellos ha aprovechado la fe de los fieles, por decirlo de alguna manera, para lucrarse con ello. Y así sucedía en aquel tiempo, hace unos 500 años. Hay varias enseñanzas que a través de eso venía el perdón de pecados, que hay un purgatorio, que si la persona se moría sin salvación posterior a la muerte, como se cree todavía hoy, podía tener la salvación. Por eso el rezo que hay, que Dios la saque de penas, la lleve a descansar. Entonces, que puede escaparse después y tener su salvación. Y quería pues leer unos versículos que tienen que ver precisamente qué es lo que Dios enseña acerca de estos temas. Y recordar que internacionalmente, debido a esto, se tiene el 31 de octubre como el día de la Biblia. Entonces, qué bueno poder tener el 31, promocionar la palabra de Dios, promocionar la lectura de ella en nuestras familias, hogares. Es más, ¿qué tal de pronto pensar en regalar una Biblia a alguien?
en honor al día de la Biblia, el 31 de octubre. Muy bien, en Lucas capítulo 5, versículo 20, dice, hablando de Jesús y el paralítico, de los hombres que le llevan. Bueno, miremos desde el 18. Entonces, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, o sea, del Señor Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los estudiosos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, potestad es también autoridad, derecho en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó? Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La cosa es que nosotros también hemos visto maravillas. Desde que el Señor llegó a nuestra vida, Él nos mostró la maravilla de su amor y de su gracia. Bien, según este pasaje, ¿quién puede perdonar pecados? La respuesta, Dios. Dios. Es decir, no existe en la Biblia ejemplo ni enseñanza de que un hombre pueda perdonar pecados, sea quien sea. Pedro no pudo perdonar pecados. Juan no pudo perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y enseñaban que supuestamente el heredero, no sé si se llama heredero, bueno, que viene de Pedro, el Papa, él sí podía perdonar pecados cuando ni Pedro lo hizo. Ahora, estaba pensando en una enseñanza que dice que perdónense los unos a los otros, ¿cierto? Perdónense si alguien ha ofendido, perdone. Dios quiere que nos perdonemos. Entonces, ¿en qué sentido no perdonamos? Nos perdonamos como familia, como hermanos, pero no nos perdonamos en el sentido de justificarnos delante de Dios. Hay un perdón, por decirlo algo, judicial. O sea, delante de Dios, que es el juez, Él dictamina que nosotros somos inocentes debido a que Cristo pagó por nuestros pecados, el perdón de Dios. Pero estando dentro de la familia de Dios, Dios quiere que si nos ofendemos los unos a los otros, que procedamos a perdonar en base a que hemos sido perdonados. Pero en el sentido judicial, o sea, como el que nos hace, acarrea la muerte eterna, en ese sentido, el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, llámese como se llame, en la historia bíblica ha perdonado pecados, sino solo Dios. Por eso, y tenían razón de no ofenderse en el sentido de que solo Dios puede perdonar pecados, sino que ellos no veían quién estaba delante de ellos, que era Dios mismo, Jesucristo. Entonces,
Yo sé que hay hermanos dentro de nosotros, dentro de los que escuchen, que han tenido familia católica y que tal vez pueda ayudarles a resolver inquietudes con ellos acerca de estos temas. Inquietudes que deben hacerse con el propósito no de ganar una posición, sino de mostrar la verdad de Dios. Luego sigue Lucas capítulo 7. No sé si estoy siendo claro. Bueno, Lucas 7, versículo 44. 44 dice, bueno, está hablando de la mujer que fue y derramó el frasco de alabastro de perfume. Está allí, bueno, desde el 37 dice, una mujer de la ciudad pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies, los ungía con perfume. Y luego entonces, el versículo 44, esa misma mujer, vuelto la mujer, dijo el Señor a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, y escuche este versículo, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco poco amo. Y a ella le dijo, tus pecados, qué hermosa frase. Y saben una cosa, de pronto no de una manera audible, pero el Señor también nos la dijo a nosotros cuando nos acercamos por la fe y miramos a Cristo y abrazamos la gracia. El Señor también perdonó nuestros pecados. Estos versículos que tenemos aquí son una evidencia más de la divinidad de Cristo. Porque ¿quién puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ya que dado, solo Dios puede perdonar pecados y Cristo, el Señor Jesús, perdona pecados, entonces, conclusión, el Señor Jesús es Dios. Pero también hablan de que después de morir e ir a un lugar llamado purgatorio, según los católicos, de allá se puede salir. O sea, se puede cortar de alguna manera la condenación posterior a la muerte y salvarse. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación o condenación? Versículos conocidos, muy, 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 muy conocidos. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablaba con un muchacho en esos días y le decíamos, él dice, pero es que yo creo que yo tuve un encuentro con Cristo, pero yo ahora no siento que estoy bien porque, por ejemplo, no me estoy congregando. Entonces yo creo, no sé qué pasaría conmigo si muriera. Entonces le decíamos, si usted creyó de verdad en el Señor, quiero recordarle este versículo. No sé si le referimos pero dice, el que cree tiene, muestre, a ver si dice eso, 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, dice, mas tenga vida eterna. Le pregunté, ¿qué es vida eterna? Pues eterna. Bueno, está bien. Eh, ¿Hasta cuándo se tiene la vida eterna?
siempre. Cuando se acaba la vida eterna, no se acaba. Entonces, es eterna, la vida, ¿cierto? Pero también dice, versículo 36, el que cree en el Hijo, y este dice algo más, es desde cuándo se tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea que la tiene desde cuándo, desde ya. ¿Desde cuándo? Desde que cree. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, estaba buscando un versículo por acá a ver si lo encuentro. A ver, tal vez el 3:18. Estamos allá, pues vamos al capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la condenación en base a no creer, a no tener fe. No hay ejemplo bíblico, no hay posibilidad alguna. Y ojalá nosotros, los que somos creyentes, le digamos a nuestros familiares, en algún momento esto que voy a decir, porque la mayoría son de cultura católica. No hay posibilidad bíblica de que una persona se muere condenada y se salve después. No la hay. No, no, no la hay. No la hay. Es importante eso porque ayuda a la persona a entender que tiene tiempo para organizar las cosas con Dios acá, mientras está aquí. Si muere, no hay manera de organizar nada. Entonces, tanto la salvación es eterna como la condenación es eterna. No hay interrupción de la una ni de la otra cuando se tienen. ¿Podemos ser salvos en algún momento? Sí, pero después de la muerte no es posible. También habla el tema del purgatorio. ¿Ustedes han leído la Biblia? Espero que sí. Ojalá hayan leído toda la Biblia. Y si no, póngase en la tarea de leerla. Y de Génesis, Apocalipsis no encontramos, o yo quiero que si hay una persona que lee la Biblia y ha encontrado en algún versículo que mencione la palabra purgatorio, nos mencione el libro, capítulo y versículo para buscarlo. Pero yo no veo en ninguna parte de la Biblia que hay un purgatorio, que hay un lugar de condenación temporal donde es posible después ir al cielo. Eso no está por ningún lado. Por el contrario, encontramos en Lucas capítulo 16, vamos a un relato de lo que pasa después de la muerte. Yo sé que ustedes lo han leído ya varias veces, la mayoría de ustedes. Lucas capítulo 16, pero hay un versículo que quiero que nos fijemos. Habla de dos hombres que murieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién lo dice? Cristo, el Señor. Dice, ¿qué pasó con uno? El uno fue a un lugar de salvación y el otro a un lugar de condenación. Ese texto está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Entonces dice que los dos murieron ya en el versículo 22.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y hablando del rico, en el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y ya más adelante, eh, Abraham hablando con él, dice, versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, es decir, entre el lugar de salvación y el lugar de condenación. De manera que dice que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No hay comunicación, no es posible pasar de un lado a otro, del lugar de condenación al lugar de salvación, según este versículo. Ojalá alguien que lo entiende de otra manera se fije en este pasaje y pueda Dios hablarle y ayudarle a entender y ejercer fe en el Señor Jesús. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, ir finalizando esta reflexión. Primera de Juan, capítulo 1, dice versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de cuántos pecados, todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo, haciendo referencia a la obra de Él. Nos limpia de todo pecado. Pregunta, si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿qué pecado tenemos que ir a purgar? ¿Qué pecado tenemos que ir a ser castigados o de alguna manera Dios ejercer un juicio por aquel pecado para luego sacarnos para el cielo? Si he sido limpiado de todo pecado. Y luego el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Dice, de toda maldad. Obsérvese la relación entre el 7 y el 9 en que menciona la palabra todo pecado, versículo 9, toda maldad. Y también eh, en cuanto a limpieza, limpiarnos, dice el versículo 9 y el versículo 7 nos limpia de todo pecado. Y todo basado en la obra de Cristo. Damos gracias a Dios que todos nuestros pecados han sido perdonados. No importando qué, no importando cuántos, todos han sido perdonados. Y nosotros no tenemos que pagar nada porque el Señor mismo lo dijo, consumado es, está cancelado. No hay nada más que añadir. Entonces, nosotros debemos buscar las respuestas en la palabra de Dios. Nuestra estructura doctrinal debe descansar en la verdad de Dios. Y llamamos a las personas que van a la Iglesia Católica, a nuestros familiares, vecinos y amigos, con respeto, porque ellos seguramente lo hacen con buena intención, de que busquen en la Biblia respuestas, de que confronten lo que allá ven y lo que pueden ver en cualquier iglesia cristiana donde usted vaya, con la palabra de Dios, donde enseña la Biblia que María es corredentora, o sea, que es salvadora al lado del Señor Jesucristo. ¿Qué versículo nuevamente lo mencionamos? ¿Qué versículo habla de purgatorio? ¿Qué pasajes bíblicos hablan de que la persona tiene posibilidad de salvación posterior a su muerte?
¿Qué versículo de la Biblia enseña que llego a ser hijo de Dios por el bautismo? Cuando la Biblia dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pido que te acerques al Señor y revises lo que crees, confróntalo con lo que la palabra de Dios enseña. Preciso, esta época es para eso, para llamar la atención hacia que animemos, promocionemos el estudio de la palabra de Dios, porque ella es vida. Señor, oramos, Señor, por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que escucharán el mensaje, para que renovemos nuestras creencias, confrontemos nuestras creencias, analicemos y evaluemos nuestras creencias confrontadas con la palabra de Dios que es verdad. Y te agradecemos, Señor, por este libro precioso, por la Biblia, por cada uno de sus versículos, capítulos, de sus textos, por cada uno de los profetas a quien tú utilizaste, de los apóstoles, de los hombres de Dios utilizados para traer este mensaje precioso de salvación. Gracias, porque podemos tenerla en cada una de nuestras casas. Y perdónanos, Señor, por la falta de importancia, de aprecio a este precioso libro de Dios, el precioso libro de esperanza y vida. Oramos que nos ayudes a promocionar este libro, a, a regalar libros, Biblias a personas sedientas de la palabra. Oramos, Señor, que, que más de nuestras familias, más personas estén aprendiendo a amar tu palabra. Señor, gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.